¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 28 de mayo del año 2019. El placer de saludarlos, el placer de compartir con todos ustedes. Segunda edición de la semana, ahí tenemos el número de WhatsApp que ya ponemos a disposición de la gente porque hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante. Vamos a hablar sobre la situación económica del país y sobre la jubilación médica, pero también vamos a hablar sobre todo lo concerniente a la jubilación a nivel país. En ese sentido recibimos al economista, doctor Amílcar Ferreira, nos va a acompañar precisamente para tratar de explicarnos esta situación que se da en el país, crecimiento económico, entre otros aspectos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo también a la teleaudiencia. La economía del país, ¿cuál es la situación actual de nuestro país? Sobre todo, se están utilizando dos términos que me parece importante aclarar, doctor. Se habla de desaceleración, sin embargo, el diario Última Hora vi que hoy, por ejemplo, ya hablaba de retracción. ¿Hay diferencia en esos dos términos, doctor? Sí, yo creo que la definición correcta es que estamos en una desaceleración. Todavía en este momento las perspectivas para el año completo son de un crecimiento. Inicialmente la perspectiva era de un 4%, después eso se recortó y en este momento la proyección oficial, la última del Banco Central, habla de un 3,2%. Algunas consultoras privadas ya empiezan a hablar de crecimientos más bajos, ¿verdad? Entre 2 y 3%, porque realmente el efecto... lo que llamamos los shocks externos fueron importantes, ¿verdad? Por un lado, el factor climático, la sequía del año pasado, que afectó la actual zafra de soja. La producción este año va a ser un poco más de 20% menor a la que fue el año anterior. Y por otro lado, también los precios están, digamos, por la guerra comercial que en este momento sostienen Estados Unidos y China, el precio de la soja que tomamos como referencia al precio de Chicago también está débil. Entonces esa combinación de menor producción y precios bajos hace que el efecto sea importante. Por otro lado, también la situación regional, las economías vecinas no están pasando por buen momento. El caso de Argentina, vos recordarás, hasta el primer trimestre del año pasado, nuestros centros comerciales, la ciudad de Encarnación, estaban llenas de turistas, ¿verdad? Argentinos que venían y bueno, llenaban... que venía a comprar. Exacto, al aeropuerto de Asunción, incluso mucho... Y bueno, ese flujo de argentinos que venía a Paraguay prácticamente ahora ha desaparecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Argentina tuvo un proceso de devaluación donde su moneda se devaluó el año pasado 130%, y inclusive más todavía siguió ese proceso de devaluación este año. Y bueno, la capacidad de compra de los argentinos se vio muy afectada. Digamos que los productos en dólares, los productos que vienen del exterior para ellos ahora son muy costosos, ¿verdad? En pesos. Y eso es lo que ha también hecho de que ese flujo haya desaparecido. Eso también afecta a las remesas. Hay que recordar que la comunidad más importante de paraguayos que viven en el exterior está en Argentina, ¿verdad? Sí. Hablamos de 1 millón más o menos de paraguayos que viven. Y las remesas han también tenido una caída muy importante, muy grande. Eso debido a que como nuestros compatriotas allá ganan en pesos, y bueno, al cambiar en dólares para enviar, eso se convierte en menos dólares, ¿verdad? Por el tema cambiario. Y bueno, y eso es lo que ha afectado. Por otro lado, Brasil también, que inicialmente se pensaba que Brasil iba a empezar un proceso de recuperación económica importante cuando gana Bolsonaro las elecciones, que en cierta manera tiene el beneplácito, ¿verdad?, de los mercados, nombra un ministro de Hacienda que viene de ese mundo, ¿verdad? Y sin embargo, ya en estos meses se ha visto que ha tenido grandes dificultades para acordar con el Congreso. Hay la reforma en este momento más importante en Brasil que está discutiendo, la reforma previsional, porque ellos tienen un déficit de 8% del Producto Interno Bruto, la mitad de eso explicado por el déficit de su sistema de pensiones. Entonces requieren hacer ajustes para disminuir ese déficit y eso requiere pasar por el Congreso. Y Bolsonaro, más que ya digamos en función de presidente, más que buscar un acuerdo, un acercamiento con el Congreso, tuvo una actitud beligerante, ¿verdad? Muy violenta, digamos, en su discurso contra el Congreso. Eso ha tensado la relación del presidente con el Congreso. Hoy ya se habla de que no va a lograr pasar, digamos, su reforma. Hay dudas, ¿verdad?, muy importantes acerca de su capacidad de articulación para impulsar su agenda. El propio ministro de Hacienda de Brasil también ya ha amenazado con renunciar debido a esta situación.
Entonces, el Fondo Monetario Internacional ya ha puesto, digamos, en revisión las perspectivas iniciales, los pronósticos de crecimiento que había hecho para Brasil debido a esa incertidumbre política que hace que si no logra, digamos, avanzar en su agenda económica, Brasil va a enfrentar nuevamente un proceso de recesión económica, no va a recuperarse. Que golpea también. Eso también golpea a Paraguay, ¿verdad? Estamos viendo ahora en este momento permanentemente noticias, claro, de Ciudad del Este, de comercios que cierran. Sí, comercio. Sí, de gente que pierde su empleo, ¿verdad? La situación está complicada y además Brasil está ahora con una operación militar también del otro lado de la frontera, ¿verdad? Un poco con el objetivo, ¿verdad? De impedir lo más posible, ¿verdad? Cualquier tipo de comercio. Sí. Especialmente también ilícito, ¿no? Porque ahí se mezcla lo lícito con lo ilícito, desde nuestro país hacia el Brasil. Entonces la combinación, imagínate, casi podríamos decir la tormenta perfecta, ¿verdad? Nuestro agro, que es, claro, nuestro agro, que es el principal sector económico afectado. El comercio, que es el segundo sector económico más importante de nuestra economía, también afectado. Precios internacionales del principal commodity que vendemos a la baja, la soja. 20% menos de producción. Los países vecinos, las economías vecinas afectadas. Entonces, todos los shocks, ¿verdad?, que golpean nuestra economía, y en esas aguas turbulentas estamos navegando en este momento. A pesar de ello... El ganado también está con problemas ahora con el tema de las inundaciones. Sí, también las inundaciones, ¿verdad?, que es un aspecto que viene también a complicar la situación económica. Sin embargo, yo diría que en un plazo no muy largo hay buenas perspectivas para la ganadería. Te explico por qué. Sí. China está teniendo un problema muy importante, ha tenido unos brotes de fiebre porcina. Hay que recordar de que la base, digamos, de alimentación de China es la carne de pollo y cerdo, ¿verdad? Ellos básicamente compran el 65% de la soja mundial, de toda la soja que se exporta, el 65% la compra China. ¿Para qué? Para alimentar, ¿verdad?, a cerdos y pollos y para luego con eso, ¿verdad?, alimentar a su población, ¿no? Claro. Entonces, esa fiebre porcina fue muy grave. Esta enfermedad, los animales que se ven afectados por esta enfermedad no pueden ser consumidos por el ser humano porque esta enfermedad se contagia al ser humano e inclusive eventualmente le mata al ser humano, ¿verdad? Entonces, se han visto obligados a sacrificar su hato porcino. Ya a esta altura, 1/3 del hato porcino de China ha tenido que ser sacrificado. Entonces China está saliendo al mundo a comprar carne, digamos, de alguna manera sustituir esa proteína por otra, ¿verdad? Comprar carne de cerdo del mundo y también carne vacuna, porque según analistas es tan grande el mercado chino que aún comprando toda la carne, digamos, que está disponible en el mundo para ser exportada, con eso no va a lograr cubrir ese déficit que están teniendo. Ya los precios por tonelada de la carne exportada a China han experimentado una suba al 100%, de precios de $3.600 la tonelada. Hoy estamos viendo ya precios de hasta $7.200 la tonelada en el mercado internacional. China está saliendo como una aspiradora, ¿verdad?, a comprar carne. Eso está elevando los precios de la carne en el mercado internacional. Y si bien nosotros no tenemos relaciones directas con China, pero de todas maneras ese efecto China de alguna manera nos va a beneficiar porque países grandes productores, digamos, exportadores tradicionales como Brasil, Chile, por ejemplo. Brasil, por ejemplo, sí, Chile, están desviando su oferta, ¿verdad?, de mercados tradicionales los cuales abastecían a China. Eso está desabasteciendo otros mercados y ahí Paraguay tiene la oportunidad de entrar, ¿verdad?, a proveer. Por eso yo creo que es un buen momento para que el gobierno apoye, ¿verdad?, y busque fortalecer lo más posible al sector ganadero, especialmente al sector exportador, porque este sector tiene muy buenas perspectivas de salir al mundo, en el cual el mundo, por ese episodio de China, necesita comprar carne. Doctor, con relación a... Hoy estaba leyendo también que existe pedidos de reestructuración y refinanciación de los créditos en un porcentaje alto en este primer cuatrimestre. Sí. ¿Esto qué significa en términos más concretos? ¿La gente va a pedir la refinanciación de sus créditos o estamos hablando de macrocréditos, de grandes productores? Sí, principalmente crédito, digamos, de productores, ¿no? Ocurre que Paraguay todavía hasta ahora, dado que el sector de agronegocios es, digamos, el principal sector de la economía, es el más grande, principal motor de la economía, tiene una alta dependencia del clima. Entonces ese hecho hace que, bueno, de cada 5 años, 2 años son malos en promedio y 3 son buenos. Entonces yo creo que ya la economía paraguaya ha incorporado esa volatilidad
de su principal sector económico, y no es la primera vez que el Banco Central otorga facilidades que permiten refinanciar créditos sin que esto afecte la calificación crediticia de los clientes. A mí me parece una medida saludable, ¿verdad? Porque de no ser así, tendríamos reglas muy rígidas y clientes que por una cuestión climática se vieran afectados y no pudieran, digamos, refinanciar esos créditos siendo reclasificados. Vos sabés que al ser reclasificados prácticamente ya nadie le va a dar crédito, ahora quedan fuera del sistema. Entonces llevaría a esas situaciones de quiebra a empresas, y eso tiene un efecto multiplicador porque los proveedores de esa empresa que quiebra a su vez se ven afectados y bueno, va en cascada. Entonces yo creo que es saludable esa medida, que el Banco Central acompañe, digamos, el ciclo económico en los momentos en los cuales estamos en la parte descendente del ciclo, otorgue facilidades que permitan, digamos, al sistema financiero ir pasando ese momento y, bueno, refinanciando las deudas, ¿verdad? Yo creo que, en cierta manera, el país conserva sus fundamentos económicos, ¿verdad? Paraguay sigue siendo un país competitivo, con un esquema tributario competitivo, con competitividad también en sus actividades económicas. Y bueno, esas facilidades que podamos brindar para pasar este momento, porque vos sabés, Diego, los ciclos económicos existen, hay momentos que la economía sube, hay momentos, si uno lo mira en el largo plazo, uno ve que ese es el comportamiento, hay momentos de expansión, momentos de recesión, pero eventualmente también esto pasa, o sea que en algún momento esto se va a recuperar y eso es lo importante, que podamos, digamos, pasar este momento y no desesperarnos por ello, utilizando las herramientas que están a nuestro alcance. En ese sentido, doctor, como estamos hablando de cifras importantes que parecen macro, ¿hay algún termómetro que utiliza el gobierno? ¿Hay herramientas como para medir que a la gente ya le golpea esta cuestión? Sí, no, mira, sin duda que hay un efecto. Acá te quiero mencionar un poco algunas cifras, ¿verdad? Ya te digo, un ratito te voy a porque estos datos que estamos mencionando parecen números así muy grandes, ¿no? Sí. Cuando hablamos de la soja, de la carne, cuando hablamos de los 100 comercios de Ciudad del Este, ese sí parece ya un golpe más bajo, porque ahí hay gente trabajadora que probablemente ha dejado de trabajar a raíz de esa situación. Te voy a un poco comentar la última estadística de consumo, ¿verdad?, que publicó el Banco Central. Los supermercados, esto es a marzo de 2019 y con respecto a marzo del año pasado, es lo que llamamos la variación interanual. Su venta de supermercados, una caída del 9,8%, casi 10%. Esto es, creo que, un indicador importante porque normalmente... La primera necesidad es la del supermercado. Por eso, justamente, es básico, ¿no? Normalmente, cuando hay desaceleración, lo que uno ve es que los productos que no son de consumo básico tienen una caída mayor a aquellos productos que sí son de consumo básico. La venta de automóviles. Por ejemplo, venta de automóviles, que es de hecho el sector que más cayó 16,5%. Pero eso es así luego cuando hablamos de desaceleración. Claro, es poco lo que uno porque espera, no es de primera necesidad. Claro, no es de primera necesidad. Uno puede no comprar un auto nuevo o puede, digamos, postergar el cambiar de auto, ¿verdad? No es una cuestión de primera necesidad. Por eso es que el efecto, el impacto que tiene una desaceleración en los sectores que venden productos que no son de primera necesidad es mayor. Te decía, venta de vehículos, que fue el sector más afectado, una caída del 16,5%. Combustibles, venta de combustible, una caída del 12,4%. Ropa, todo lo que son tiendas de vestir, que venden ropa, una caída del 3,5%. Todo lo que es electrodomésticos, una caída del 2,3%. Materiales de construcción, que es también un termómetro de la economía. Si vos me dijeras que yo evaluara una economía tomando un solo indicador, yo elegiría materiales de construcción. Una economía que construye, una economía es porque hay dinero. Es porque la gente está optimista, hay dinero y por eso invierte y bueno, construye su casa, construye para su negocio. Materiales de construcción, una caída del 8,3%. Y supermercados, que normalmente es un rubro que no suele caer, suele ser bastante resistente, digamos, porque lo último que uno ajusta, digamos, es los alimentos, ¿verdad? Uno puede ir ajustando en ropa, etcétera, pero sin embargo, vemos también una caída 9,8%. De los 8 sectores que son monitoreados por el Banco Central, 6 de ellos tienen caída, que son los que mencioné, y solamente 2 hay que han aumentado, que es farmacias, o sea, todo lo que es venta estamos todos enfermos. Estamos todos enfermos, venta de remedios, ¿verdad? Y telefonía celular, ¿verdad? Que creció un 5,9%, farmacia 6,7%. Estamos todos enfermos también con el celular. Probablemente, ¿verdad? Probablemente el celular es algo muy básico. Y bueno, por ello es que también... Se fortalecieron estos dos sectores. Bueno, crecieron un poquito, ¿verdad? 6,7% farmacia y 5,9% telefonía celular. Hablemos un poco ahora de lo que... Porque siempre que hablamos de situaciones como esta, de desaceleración,
se habla de inyección de grandes obras públicas. Sí. Se habla de que existe algo así como 580 millones de dólares aguardando para ciertas obras como el Chaco Paraguayo y la ampliación de la ruta y mantenimiento de esa ruta de la Traschaco, por ejemplo. Se habla de 66 millones de dólares aquí para la construcción de 2.400 viviendas en zona del Bañado por parte de la municipalidad que todavía no se aprobó. Y así, varios elementos y montos que son o parecen siderales, pero que no se están utilizando. ¿Las grandes obras públicas pueden mejorar esas cifras? Sí, mira, quiero un poco responderte de esta manera. En primer lugar, esta situación de desaceleración no es una culpa al gobierno. O sea, esto es algo que ocurre y va a ocurrir cualquiera sea el gobierno. Es cíclico. Claro, estamos hablando de shocks externos, ¿verdad? Yo le agrego también a todo eso que comentamos la suba del precio del petróleo, ¿verdad? El combustible también subió. Que nos jugó malísimo. Claro, son todos factores que no controlamos. El clima, la situación de los precios internacionales de los commodities, el precio del combustible, el dólar, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, hay ciertas cosas que el gobierno puede hacer, claramente, para en cierta manera un poco paliar esta situación, pero tampoco hay que esperar que el gobierno resuelva todo. O sea, el golpe de todas maneras lo vamos a recibir. Hablemos un poco de qué es lo que el gobierno puede hacer. En primer lugar, lo que puede hacer es ejecutar a pleno el presupuesto que tiene aprobado, ¿verdad? Al 100%, y yo le agregaría de manera oportuna. No da igual a que, por ejemplo, el gobierno ejecute poco en el primer semestre, que es un poco lo que está ocurriendo. Ahora vemos cierto atraso en la ejecución presupuestaria. No es lo mismo eso a que vaya ya ejecutando a lo largo del año y que, bueno, que en la medida que avanza el año los porcentajes de ejecución sean proporcionales. No estamos viendo eso lastimosamente. El Ministerio de Obras Públicas, ya estamos casi llegando a mitad de año y apenas lleva una ejecución del 19%. Y bueno, y otras instituciones también como importantes, ¿verdad? En el rubro de inversión, como por ejemplo el Ministerio de la Vivienda, que también muestran porcentajes de ejecución bajo. Pareciera como que les costó, digamos, que reencender la maquinaria, ¿verdad? Y ponerla en marcha después de que asumieron en el gobierno, ¿verdad? Entonces te decía, el gobierno tiene que tratar de ejecutar a pleno ese presupuesto. Fíjate que los fondos para la parte de lo que es inversiones ya ni siquiera dependen de la recaudación de impuestos, porque como eso se financia con deuda, la emisión de bonos se hizo ya en febrero de este año, inicio de año, la plata ya está en caja. El 100% de los recursos necesarios para ejecutar ese presupuesto. El problema ya nada más es gestión, ¿verdad? Y yo tampoco quiero, digamos, echar toda la culpa, ¿verdad?, a las autoridades. Yo sé que ellos están haciendo el esfuerzo, pero entiendo que han tenido problemas de impugnaciones en los procesos de licitación y seguramente también algún atraso propio atribuible a la gestión misma, pero la combinación de ambas cosas hace que, bueno, el resultado sea a esta altura del año una ejecución baja. Eso no ayuda en un momento cuando necesitamos y mucho, ¿verdad?, inyectar dinero a la economía. Yo ahí también quiero un poco poner un foco, ¿verdad?, en el tema de la construcción de viviendas. Yo creo que dentro de ese paquete de obra pública, el gobierno, el ministro de Hacienda había hablado de una cifra de 900 millones de dólares para todo este año, una cifra interesante. Mucho. Estamos hablando de más de 2 puntos del PIB. Hay que recordarle que el tamaño de la economía paraguaya, 40.000 millones. Cada punto del PIB son 400 millones de dólares. 900 millones de dólares son más de 2 puntos del PIB. Entonces es una cifra interesante que realmente puede ayudar en este momento. Los fondos ya están en caja, te repito. Nada más que hay que ejecutar. Y yo diría que otra vez, dentro de lo que es el paquete de obra pública, creo que hay que darle una especial importancia a vivienda. ¿Por qué? Vos habrás escuchado esa frase que dice la gente, no hay circulante en la calle, ¿verdad? No se vende, etcétera. Bueno, una forma de paliar eso es invirtiendo en aquellas obras que generan un efecto multiplicador por un lado y distributivo también, ¿verdad?, amplio. Y no hay ninguna otra obra que tenga ese efecto distributivo mayor que el hacer casas, construir viviendas. ¿Por qué? Más que grandes obras. Más que grandes obras incluso, sin que esto implique esto desmeritar a las grandes obras, que también hay que hacerlas, ¿verdad? Pero yo diría nomás un foco en la vivienda de este año, porque por un lado resuelve un problema social y que en este momento vos ves todo el drama de los inundados, es algo que Paraguay necesita, ¿verdad? Pero por otro lado, la cadena que alimenta a ese sector de la construcción de viviendas es muy amplia, ¿no? Desde los oleros que hacen los ladrillos o la cerámica, ¿verdad?, los que transportan, todo el transporte, los albañiles que trabajan. Esa actividad es intensiva en mano de obra, ¿verdad? Trabaja mucha gente. Sí. Lo que le dan de comer, las ferreterías, ¿verdad? Entonces realmente inyecta dinero. No es lo mismo gastar 100 millones de dólares en una ruta, que si bien también
digamos, es un impacto en la economía, pero en cierta manera la recibe una gran empresa, ellos son intensivos en tecnología, en maquinaria, etcétera, y bueno, algo de personal tienen versus lo que es construir casa, ¿verdad? Entonces, en este año yo creo que... En esa estaría la clave. Claro, eso es lo que va a inyectar dinero y va a permitir que ese dinero se distribuya ampliamente en la población y va a ayudar un poco a resolver eso de que no hay circulante, ¿verdad? Es una forma de inyectar. Y dado que el presupuesto está aprobado, la plata ya está en caja, es ya una cuestión de gestión nomás. Yo creo que el gobierno tiene que arbitrar todos los mecanismos que esté a su alcance, poner la mejor... el mejor equipo que pueda tener, digamos, nombrar al frente y bueno, meterle, ¿verdad? Como se dice, pata y ejecutar. Sí. Ojalá que en este segundo semestre aprieten el acelerador y veamos ya una ejecución a pleno, ¿verdad? Y resultados. Es un momento, y cierro con esto, en el cual necesitamos mucho esto. Sí. Son las 20:21. Estamos compartiendo nuestro encuentro de hoy con el doctor Amílcar Ferreira. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre la situación de los jubilados, jubilación médica, entre otros, aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. (20:26) en territorio nacional, 20 grados la temperatura actual. Pueden comunicarse con nosotros, ahí tenemos el número, el 0985. Pueden compartir con nosotros a través del WhatsApp 625-000. Ahí está, 0985-625-000. Doctor, cuando hablamos de la jubilación de los médicos, que ha generado mucha polémica en los últimos días, me parece importante aclarar, sobre todo porque desde el Poder Ejecutivo, cuando se da el veto parcial, ya se comienza a hablar de un beneficio injusto. ¿Qué podemos aclarar sobre ese aspecto para comenzar a hablar sobre esta cuestión? Ya. Bueno, en primer lugar, la jubilación que lograron, digamos, el cambio en la legislación que regula la jubilación de los médicos, los posiciona, los ubica en una posición que no es de privilegio. ¿Por qué digo esto? Porque lograron, ¿verdad?, poder jubilarse para alcanzar el 100% de la remuneración de lo que es el promedio de los últimos 36 salarios. Tienen que aportar 30 años y tienen que cumplir como mínimo 60 años de edad, lo que llamamos la regla de 60-30, ¿no? 60 años de edad, 30 años de aporte. Bueno, pero el sector privado también esa tiene es la regla general con la cual funciona todo el sistema previsional paraguayo, sí, ¿verdad? Sí. Con esa regla funciona el IPS, claro, con esa regla funciona la caja bancaria, la caja Itaipú, sí, las cajas privadas. Esa es la regla general, sí, para jubilarse, sí, en Paraguay. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la caja fiscal? Acá, sí, traje un gráfico que nos va a permitir entender un poco. La caja fiscal está compuesta por 6 colectivos, sí, 6 colectivos, de los cuales 3 son deficitarios, ¿verdad? Y otros 3 son superavitarios. Los deficitarios son los militares, ¿verdad?, la Fuerza Armada, la policía y los maestros, sí, que tienen déficit. Ajá. De esos 3 déficits, sí, 2 de ellos, el de la Fuerza Armada y la policía, ya por una ley no se cubren con los fondos de la caja fiscal, sino que se pagan con impuestos. Ajá. Pero hay un déficit que es el de los maestros, ¿verdad?, que se cubre con el superávit que generan los otros 3 colectivos, que son los funcionarios públicos, ¿verdad?, del sector civil, sí, que dentro de lo cual están los médicos, que es el más superavitario de todos. Voy a pararme. Después sí, claro. Después están los docentes universitarios, ¿verdad?, y la magistratura, o sea, el Poder Judicial. Entonces, con el superávit que generan estos 3 sectores, se cubre el déficit de los maestros. En realidad, el sector que realmente tiene beneficios y que tiene unas reglas que son por diseño insostenibles son los maestros. Y esto lo digo de una manera objetiva, no hago un juicio de valor, ¿verdad? O sea, que en ese caso sí se puede hablar de jubilación de privilegio. Ese sí es una jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad, esto lo digo, porque las decisiones que toma el Congreso, vivimos en una democracia republicana, parlamentarista, entonces las decisiones que toma el Congreso se supone que son las decisiones que tomamos nosotros como sociedad. Como sociedad hemos decidido darle a los maestros una jubilación con 25 años de aporte, sí, sin edad mínima. Esto hace que muchísimo, y yo ni siquiera digo que esto sea injusto, es un reconocimiento probablemente que hemos dado a los maestros, pero que eso hace
que el sistema jubilatorio de los maestros por diseño sea insostenible. O sea, sí o sí va a generar déficit porque por esas características. Ahora se eliminan algunos parámetros como la edad mínima y le obligamos o sea que al a los resto, 42 años, por ejemplo, ya se puede ya jubilar se puede un médico jubilar. que, un maestro, maestro Sí. que comenzó a los 18 años a hacer su licenciatura. 25 años de aporte se jubila con el 100% de su salario. Bueno, entonces, para poder mantener ese privilegio de un sector que es grande, ahí también quiero, ¿qué tan grande es el sector de los maestros? Los maestros están sobre representados en la caja fiscal porque son un tercio de los activos, acá podemos ver, sin embargo, reciben la mitad de todas las jubilaciones, siendo un tercio de los aportantes activos representan casi el 50% de los jubilados que están cobrando su jubilación. Entonces, para poder mantener ese sistema excepcional de privilegio a los maestros, al resto le imponemos condiciones que son excesivas y muy diferentes a lo que es, digamos, el sistema previsional normal. El resto de los empleados tienen que aportar 40 años para poder jubilarse. Doctor, y esto, la carga que tienen los maestros en la general. Son, como te dije, un tercio de los aportantes activos. Sin embargo, representan prácticamente el 50% de los jubilados. Entonces están sobre representados, digamos. El peso que tienen en el grupo de los jubilados es muy grande. Casi el 50%. Claro, casi el 50%. Bueno. Entonces, si estos funcionarios que son superavitarios, ¿verdad? Superavitario significa que el aporte mensual que hacen los activos es superior al retiro mensual que hacen los pasivos, y entonces esto crece, digamos, cada mes, si es que este superávit no tuviera que cubrir este déficit de los maestros. Si sacáramos este déficit de los maestros, por ejemplo, empezáramos ya a cubrir con impuestos esto, este grupo restante no tendría ningún inconveniente en jubilarse con la regla general que aplican en el resto del sistema. 30 años de aporte, 60 años de edad. Pero dado que se le obliga, digamos, por la forma como está diseñado, a cubrir este déficit, entonces ellos tienen que tener condiciones excepcionalmente rigurosas, 40 años de aporte para poder jubilarse. Doctor, entonces, pero quiero terminar, Perdón, a ver, te interrumpo. A ver. Pero en este cuadro todavía no aparece la jubilación de los médicos, ¿verdad? Claro, los médicos forman parte de este grupo ya están de funcionarios públicos que son superavitarios. Con los 40, aportando 40 actualmente años. 40 años. Aportando 40 años. En el caso particular de los médicos, este hecho hace que la jubilación para ellos se vuelva inalcanzable. ¿Por qué? Porque los médicos tienen una característica particular que le es propia, ¿verdad? Es propia, casi a los 30 años. Y único, diría, claro, de su colectivo, de que empiezan a aportar tarde, más o menos a los 35 años. Creo que incluso más. Claro, porque tienen que dedicar muchos años de su carrera a estudiar, a prepararse por la especialización. Tienen la residencia, claro, se gradúan, especialización. Sí, tienen la residencia, la especialización. Y recién después pueden empezar a trabajar y más o menos en promedio son nombrados a los 35 años. Entonces, 35 años que inician su carrera laboral ya aportando a la caja fiscal, más 40 de aporte, tendrían que jubilarse a los 75 años. Y la esperanza de vida al nacer en Paraguay es de 74. Esto significa que, dada esa situación, la mayoría de los médicos va a morir antes de jubilarse y muy pocos van a lograr alcanzar esa prestación. Van a tener que trabajar hasta los 75 años si quieren alcanzar el 100%. ¿Quién no se quiere jubilar con el 100% de sus últimos salarios, verdad? La mayoría va a hacer lo posible seguramente por alcanzar eso, y eso es lo que hace que sea. Por eso que el eslogan que utilizan los médicos de jubilación antes de morir tienen razón, ¿ya? Entonces, quiero nomás decirle que no es esto nada extraordinario. Quiero mostrar este gráfico. ¿Qué nos indica este gráfico? Algunos dicen, si le damos a los médicos esto, todos los otros médicos también van a venir a pedir lo mismo, o esto es algo excepcional. En realidad no, en realidad hasta este cambio de establecido por esta ley, muchos otros colectivos ya se jubilaban con 30 años, también colectivos que aportan a la caja fiscal, como las enfermeras del Ministerio de Salud, que en su momento consiguieron una ley y se pueden jubilar con 30 años. 30-60. 30-60. El IPS, obviamente, que es el principal sistema previsional del país, esto no forma parte de la caja fiscal, pero es nada más como una referencia de que jubilarse con 30 años de aporte no es nada extraordinario en Paraguay, al contrario, es la norma, ¿no? Médicos del Hospital de Clínicas que con 25 años ya se pueden jubilar. La sanidad policial, los médicos que trabajan en la sanidad policial con 30 años de aporte, la sanidad militar
con 30 años de aporte. Este colectivo de los médicos del Ministerio de Salud era el último que todavía estaba discriminado en el sentido de que tenía que aportar 40 años para jubilarse. Esto es lo que se corrigió. Ahí que te quiero interrumpir. Sí, Por ejemplo, un médico que trabaja para el IPS y que tiene este sistema de aporte. Sí. En el IPS no le tiene que subsidiar a ningún maestro. Por eso se puede jubilar con 30 años de aporte. Pero no puede aportar para 2 cajas. ¿O puede? Creo que si trabaja en el sector privado, que es válido eso, ¿verdad? Tiene un vínculo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, cumple el horario que establece ese vínculo y además de eso trabaja en el sector privado, entiendo que puede estar aportando en ambas cajas y como resultado de su aporte jubilarse en ambas cajas. No veo por qué eso estaría mal, dado que realiza 2 aportes. No hay ningún subsidio, no hay, digamos, es correcto eso. Bueno, esta situación de los 40 años, si se modificara, si los médicos del Ministerio de Salud pasan a la nueva regla. La nueva regla, que 60, es 30-60. 30-60. A ver, desde el Ministerio de Hacienda se habla de que para el 2027 ya vamos a tener problemas económicos en cuanto a jubilación se refiere, la caja fiscal. Ya no se va a sostener y se va a necesitar utilizar los impuestos para el pago de las jubilaciones. ¿Qué se responde a esto? A ver, en primer lugar, hoy ya utilizamos impuestos para pagar las jubilaciones. O sea que eso no es nada nuevo. Ya, como te dije, el déficit generado por el colectivo Fuerzas Armadas y el colectivo Policía ya hoy se paga con impuestos. El colectivo cuyo déficit no se paga con impuestos, sino que se paga con un subsidio cruzado, es el de los maestros, ¿verdad? Como estuve mostrando. Estos superavitarios, su superávit, ¿verdad?, tienen que destinar a cubrir este déficit de este colectivo que por diseño es deficitario. O sea, no hay forma de que esto sea superavitario, siempre va a ser deficitario porque el diseño mismo del sistema, 25 años de aporte sin edad mínima, hace que esto sea insostenible. Entonces, en algún momento tendremos que asumir esta situación como país, poner esto sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este colectivo de los maestros? O le retiramos los beneficios poniéndole también, digamos, reglas similares al resto, 60-30 por ejemplo, o bien mantenemos esos beneficios, pero que paguemos, si como sociedad tomamos la decisión de darle beneficios especiales a nuestros maestros, esto es el lenguaje más simple, Diego, no queremos tener maestros con 60 años en el aula que estén enseñando a nuestros niños. Por eso decidimos como sociedad jubilarlos temprano, ¿no? Darle esa posibilidad. Y yo inclusive no discuto que eso sea hasta justo, ¿verdad? No hago juicio de valor, solamente describo que ellos tienen un sistema que es insostenible. Entonces, o pagamos con impuestos o retiramos esos beneficios y hacemos que también aporten 30 años, 60 años de edad. Eso permitiría que todo el colectivo se jubile sin problemas con 60-30. Pero mantener esto va a hacer de que estos tengan beneficios y el resto de los superavitarios tengan que tener condiciones excepcionalmente altas, excepcionalmente rigurosas para poder cubrir este déficit. Ese superávit actual no cubre el déficit de la policía ni los militares. No, porque esto por ley ya se cubre por impuestos. Le pongo números a esto. Este déficit de los maestros es 50 millones de dólares por año. Y este superávit del resto de los 3 colectivos superavitarios, 75 millones de dólares el último año. Entonces, este superávit se va casi todo en cubrir este déficit. Si uno hace una proyección sin hacer cambios, obviamente que este sistema es insostenible, ¿verdad? Porque a la larga... ¿Cuántos años más se le da? Y digamos que la reserva actual de la caja fiscal son 600 millones de dólares y la caja fiscal en su conjunto, ¿verdad? Considerando ya los 3 déficits, pierde más o menos 130 millones de dólares por año. Pero repito, de eso 2 déficits se cubren con impuestos y este es el que en realidad, digamos, afecta a los saldos de la caja fiscal. ¿Policía y militares por qué, doctor? ¿Está más estructurado? Y porque están, claro, los policías, pues, por ejemplo, cuando un comandante asciende, entonces y corresponde a una remesa, toda la remesa que está encima tiene que pasar a retiro. Entonces tienen esa característica de esa verticalidad que hace que, vamos a suponer que vos sos un militar, bueno, no te tocó ascender, todavía no completás los años, pero ya tu remesa pasó a retiro y bueno, en cierta manera tenés que jubilarte, ¿verdad? No podés... Antes de los 25 años, antes, 25 años, pero tienen esa regla que hace que sea deficitaria, ¿verdad? Porque vos no podés decir, bueno, yo soy un militar, todavía no alcancé los años y a pesar de que mi remesa, mi generación ya pasó a retiro, voy a seguir trabajando. Ese tipo de rigidez tienen los militares y bueno, por esa razón a los policías y los militares los financiamos ya con impuestos. Te repito, si este déficit no tuviera que ser cubierto por estos colectivos, este colectivo de los superavitarios se podría
jubilar sin problema con la regla del 60-30, con 30 años de aporte. Esto es algo que en la próxima reforma previsional tendremos que poner sobre la mesa, tendremos que discutir y de alguna manera tomar una decisión. Decir, ese es el aspecto que hay que cambiar para reestructurar, para solucionar ese drama. Ese drama, ¿verdad? Porque como dije, si le dimos un reconocimiento como sociedad a los maestros, pues paguemos como sociedad, ¿verdad? Lo que eso cuesta. Fíjate, son 50 millones de dólares por año. La reforma tributaria que actualmente está en curso va a recaudar en forma adicional entre 1 a 2 puntos del PIB. Según entiendo que la estimación inicial del proyecto original de Hacienda apuntaba a recaudar 2 puntos del PIB. Eso en plata son 800 millones de dólares más. Después con los recortes, viste que hubo una negociación con los empresarios. Entiendo que eso por los recortes bajó un poco y hoy se habla más bien de una cifra cercana al 1% del PIB. De todas maneras son 400 millones de dólares más. Creo que hay un consenso en la sociedad de que eso se va a aplicar a 3 cosas. Infraestructura, la idea es cómo blindar esos recursos para invertir en infraestructura, potenciar nuestro sistema de salud y también la educación, a esos 3 rubros, ¿no? Entonces, una de las cosas que podríamos hacer con ese ingreso adicional de 400 millones de dólares es empezar a cubrir también con impuestos estos 50 millones de dólares año que representa el déficit de los maestros. Eso permitiría sacar esa carga sobre el resto de los funcionarios que no tienen nada que ver, no tienen la culpa, ¿no?, de esta situación, doctor, y jubilarse con condiciones más normales. Pero esos 50 millones de dólares de aquí a 2 años va a crecer. Sí, va a ir creciendo, pero bueno, como te dije, es una decisión, no es fácil, es una decisión que como sociedad hemos tomado, ¿verdad?, de darle a nuestros maestros condiciones excepcionales y en mi opinión, si como sociedad decidimos eso, tenemos que también como sociedad asumir el costo, pero no cargar sobre las espaldas de otros colectivos que nada tienen que ver con esa decisión. Es como que yo te diga, mira, vos y yo estamos en la misma caja, yo me voy a jubilar con 25 años y vos te vas a jubilar con 40 para que vos con tu aporte de 40 años me subsidies a mí. ¿Te parece justo? Claro, claro. No, para nada. Es razonable, sobre ¿no? todo 2 sectores que desde todo punto de vista son los pilares de una sociedad, la educación y la salud. Esto no es algo, digamos, que solo en Paraguay ocurra. Hay países donde, bueno, a ciertas profesiones, ya sea porque el país lo considera estratégico, ¿verdad? Los maestros típicamente es un sector a lo cual se le pueden otorgar privilegios. Esto es un reconocimiento que la sociedad hace a un sector de la población que la población considera importante, estratégico, y dado eso le otorga este tipo de beneficio. El problema nomás es quién financia eso, ¿verdad? Esa decisión. Y lo cargamos sobre la espalda de otros funcionarios que no tienen nada que ver en el tema, o decimos, bueno, dado que asumimos esto, lo pagamos como sociedad. Claro, Quiero agregarte algunos datos adicionales, ¿verdad? Hoy día esta es la estructura de funcionarios del Ministerio de Salud. Son los médicos, ¿verdad? El Ministerio de Salud. Son en total 7.470 médicos, de los cuales la mitad, 3.847, el 51,5% están nombrados y aportan a la caja fiscal. La otra mitad, prácticamente el otro 50%, ¿verdad? Son contratados. Ellos no aportan. Y no aportan a la caja fiscal. O sea que no tienen jubilación. Y no están construyendo una jubilación. Hay un consenso entre el Ministerio de Hacienda y el gremio médico. Es una idea en la cual coinciden ambas partes, ¿verdad? De que este 50% de médicos que hoy no aportan, también se le debe permitir aportar. Hoy, ni aunque quieran, ellos no pueden aportar. Es cierto que hay una ley que una vez que se le nombra, puede hacer aportes extraordinarios para recuperar por los años que no aportó. Pero de todas maneras es un golpe económico eso, ¿verdad? Porque imagínate, si tuviste 10 años contratado, de repente te nombran y bueno, tenés que aportar 10 años hacia atrás. ¿Qué vas a ganar? Tu plata, ¿verdad? Es 16% del salario mensual. O sea, entonces, lo correcto para mí sería que ya estando contratados, ellos puedan aportar. Ahí también quiero hacer un comentario. Viste que el código laboral, ¿verdad? Que en cierta manera rige más para el sector privado, ¿verdad? Pero de todas maneras creo que también aplica, ¿no?, al sector público. Dice que si uno trabaja en condición de dependencia y cumple un horario, no puede uno estar con IVA. O sea, uno tiene que ser incorporado a la seguridad social. Y en este sentido, el propio Estado no cumple la ley laboral al mantener al 50% del plantel de los médicos que cumple horario y que trabaja en condición de dependencia sin estar nombrados y sin seguridad social. 3.623 funcionarios. Así es, 3.623 médicos que están ahí, ¿verdad?, como contratados y que pueden ser despedidos en cualquier momento. Me parece muy importante hablar sobre esto. En el caso que este número
Es decir, todos ellos son nombrados, como corresponde. La mitad nombrado, la mitad contratado. No, sí, pero sí. se les nombra a los 7.470. Claro, en esa porque idea, es lo que corresponde, ¿verdad? Es lo que Y corresponde, que ellos aportan, claro, y que empiecen a aportar. Bueno, ¿qué le va a suceder a la caja fiscal? Siempre se habla de que los médicos van a dañar la caja fiscal. Todo lo contrario, la van a fortalecer. Porque esa idea de incorporar ya a la caja a todos, ¿verdad? No solamente coinciden Hacienda y el gremio médico, ¿verdad? Y eso permitiría, escucha bien esto, duplicar el número de activos. Hoy ellos están con una relación activo-pasivo por encima del punto de equilibrio financiero. Están con una relación de 6,3 y la relación de equilibrio financiero de 6,2. Quiere decir de que todos los meses los aportes que hacen los activos es superior al retiro que hacen los pasivos. Y con esta medida de incorporar a los contratados, ¿verdad?, duplicaría el número de activos. O sea, esa relación 6-1 sería casi al doble, ¿no? Entonces eso fortalecería la caja fiscal. Por otro lado, al otro sector incluso que le va a ayudar que está más inclusive débil, a los otros sectores que es están más el sector de débiles. los maestros. Por otro lado, sí, todos coinciden en que este número de 7.500 médicos, número redondo, es absolutamente insuficiente. Por eso que nosotros tenemos una cobertura digamos, deficitaria de salud en Paraguay. La reforma tributaria que estamos impulsando actualmente se va a invertir una parte en fortalecer nuestro sistema de salud y casi con seguridad esto va a llevar a la contratación de más médicos. Yo creo que el número de médicos en Paraguay para que el sistema de salud sea medianamente bueno tendría que ser el doble por lo menos de este número. Ahora, algunos inclusive hablan de que tendríamos que tener 20.000 médicos contratados en el sistema de salud para que podamos de alguna manera ya hablar de un sistema de salud que llegue a la población y que cuide realmente la salud, ¿verdad? Hoy, vos sabés que ellos trabajan en condiciones, pues, precarias, ¿verdad? Con poco presupuesto. Sí, no dan abasto. En esto, mucho escuché también en esta relación que me tocó con ellos, de casos en los cuales de su plata a veces tienen que comprar un guante, una jeringa, ese tipo de cosas. Se sabe eso, es muy precario. Entonces, esa reforma tributaria la estamos haciendo para justamente fortalecer. Entonces, si vos sumás la incorporación del 50% de los médicos que hoy están en situación irregular, si uno considera el código laboral, que están contratados y que deberían ya aportar la caja fiscal, la contratación adicional de médicos como resultado de la reforma tributaria, vos tenés un fortalecimiento enorme de la caja fiscal como resultado de la incorporación de el doble o el triple de médicos con relación a lo que hoy aportan a la caja fiscal. Como propuesta, ¿este sector le hizo llegar este planteamiento al ministro de Salud, al Ministerio de Hacienda? Mira, yo creo, y esto lo digo con el corazón en la mano, sin el ánimo de criticar a nadie, porque realmente yo creo que esto hay que buscarle una solución, ¿verdad? Yo creo Totalmente. ¿En qué fallamos como sociedad? Yo quiero jubilarme, todos queremos jubilarnos, queremos que no quiebre por el camino. Claro, claro. Yo creo que fallamos en el diálogo. Yo lastimosamente creo que el Ministerio de Hacienda adoptó una actitud un poco cerrada, ¿verdad? Intransigente. Yo sé que los médicos estuvieron insistiendo mucho en el proceso, cuando estaba en tratamiento en el Congreso. Hay que recordar, Diego, un dato no menor. Esto tuvo aprobación unánime en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores, en la primera votación, cuando se aprueba la ley. Va al Ejecutivo, el Ejecutivo hace un veto prácticamente completo, porque fue tal el recorte a la ley que prácticamente quedó todo igual. O sea, dejaron 30 años de edad, 60 años de edad, 30 años de aporte, con el 74%, que es lo que establecía luego la ley anterior. Entonces fue vetar para dejar todo igual. Y regresa al Congreso y nuevamente el rechazo al veto fue prácticamente unánime. En la Cámara de Senadores hubo un solo senador, el senador Friedman, ¿verdad? Al cual aprecio y respeto, fue el único que votó en contra. Entonces ese es un dato no menor, ¿verdad? El apoyo parlamentario, un hecho político, era no menor. Entonces yo creo que el Ministerio de Hacienda falló en su capacidad, digamos, de dialogar. Yo estoy convencido de que si ese diálogo se daba, inclusive algunos de los parámetros de lo que se aprobó, porque la ley al final se aprobó tal cual había sido presentada, yo creo que inclusive había la posibilidad de modificar algunos parámetros para hacer, digamos, la ley quizá un poco más, ¿cómo te diría?, cercana a lo que Hacienda pretendía y de esa manera buscar un punto medio. Pero bueno, no hubo esa capacidad de diálogo, las partes, digamos, quedaron muy enfrentadas y bueno, ahí está el resultado. Aprobación unánime en 2 rondas de votación en el Congreso, de manera unánime, incluida la propia bancada oficialista de AñTT, que aprobó la ley y el rechazo al veto. Así es. Antes de irnos, quiero comentarles a ustedes, les quiero comentar lo de Unicentro. Salí de compras y descubrí la colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Renová tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Moda y tendencia al alcance de todos. Dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada en Unicentro. ¿Me permitís un Vamos último cerrando. comentario? Sí, un último comentario. Acá este gráfico. El impacto de esta ley no va a ser significativo
Porque fíjate que esta es la distribución de los médicos, ¿verdad? Por antigüedad. Sí. Y la mayoría de los médicos está acá en este rubro de los que tienen poca antigüedad. Justamente por esa característica empiezan tarde, están muchos años como contratados, después recién se les nombra. Mira, apenas el 6% de los médicos son los que están ya a partir de la aprobación de esta ley en condiciones de jubilarse. Son 295 médicos los que se jubilarían. Esta ley permitiría, ¿verdad?, salvar a una generación de médicos que ya están entrados en edad, que ya tienen más de 30 años de aporte y que si no aprobamos esta ley se va a morir muy probablemente antes de jubilarse. De hecho, hay algunos estudios que me han comentado los médicos de que los médicos es un sector de la población que muere más joven, porque durante toda su vida están expuestos a los virus, por el tipo de actividad que desarrollan. Después, en los siguientes 4 años, apenas el promedio es 72 médicos por año y eso da tiempo más que suficiente. Supongamos que el Ministerio de Hacienda dice, bueno, pero estos parámetros 60-30 incluso son, insuficientes, hay que alzar un poquitito. El resto del gremio no se niega a una reforma previsional que estamos convencidos que va a suceder en Paraguay. Y si se hacen esos ajustes paramétricos, ejemplo, se pone en vez de 30 años de aporte, vamos a un 32 años de aporte, en vez de 60 años de edad, vamos a 62 años de edad, en vez de 16% de aporte, vayamos a un 20%, incorporando, por ejemplo, un aporte del Estado, que entre paréntesis nunca aportó. Por supuesto que eso están ellos también abiertos, ¿verdad?, a ese tipo de cambios, pero eso ya afectaría a la generación de médicos más jóvenes y esta generación de médicos que ya están en edad permitiría, como te digo, salvarlos y darle una jubilación digna. Doctor, muchísimas gracias. Muy claro el panorama después de dialogar contigo. Ojalá que sirva esto, por lo menos para que la población tenga un concepto de qué está ocurriendo con respecto a la jubilación de los médicos. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, el doctor Amílcar Ferreira nos acompañó en esta jornada de Puntos de Vista. Cerramos nuestro encuentro, ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias.